anterior me lleva a comentar rápidamente la potestad de modificación unilateral del contrato, que también tienen hoy en día regulada ampliamente en el decreto ley de contrataciones públicas, sobre lo cual también tienen su material escrito. Insisto, en este caso, para esta clase no voy a repetir todo lo que ya tienen allí. Pero precisamente veníamos hablando de lo que es la preservación del equilibrio económico financiero del contrato, y se suele decir que esto aplica también para los desequilibrios que se crean al modificar la administración unilateralmente el contrato. Lo cual también me parece desacertado en la mayoría de los casos, porque cuando la administración modifica el contrato, cambia en algo el objeto del contrato, no se produce realmente un desequilibrio en el contrato. ¿Por qué digo que no se produce un desequilibrio? Porque, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Por ejemplo, si la administración modifica un contrato de obra que implicaba la construcción, por ejemplo, de 10 kilómetros de carretera y añade 2 kilómetros más, 2 kilómetros adicionales o 5 kilómetros adicionales, eso, el hecho de que se prevé ahora en el proyecto que no son 10 sino que son 15 kilómetros de carretera, eso no te crea un desequilibrio si se trata de un contrato de obra pública. ¿Cuál es el desequilibrio aquí? Pues no, en realidad no lo hay. La administración, a medida que se ejecuta la obra, tendrá que ir pagando las valuaciones de la obra ejecutada, como pasa con toda la obra. Es decir, el desequilibrio lo habrá en caso de que no se pague algo ejecutado. Pero se supone que cuando estoy ampliando el objeto del contrato, eso aún no se ha ejecutado, se va a ejecutar. Entonces, en el momento de su ejecución, cumplidos los requisitos del contrato y de ley, pues se pagará la obra ejecutada. Eso, entonces, en mi opinión, no hay ni un daño indemnizable ni un desequilibrio. Lo que hay es la obligación de pagar lo ejecutado de acuerdo con los nuevos términos o el nuevo alcance del contrato. Eso es todo. Por eso creo que hay que manejar con cuidado en estos casos eh, la, los términos para expresar correctamente lo que sucede en el contrato. Y aquí hay que diferenciar, que quizás puede ser un punto de duda en el material que tienen para la lectura, las modificaciones que pueden producir mayores cantidades de obra o mayores cantidades de suministro o de servicio de lo que son obras adicionales o nuevos renglones o nuevas partidas. No sé si me entienden la diferencia. Una cosa es lo que ya estaba en el contrato, se prevé con un número o una cantidad determinada. Por ejemplo, una cantidad de obra determinada, un número de suministro determinado. La modificación puede venir a aumentar o disminuir esa cantidad. ¿Okay? Si la aumenta son mayores cantidades, lo cual requerirá mayor compensación al contratista. Mayor cantidad de obra, mayor cantidad de suministro, mayor cantidad de servicio. Pero el servicio, la obra es lo mismo. En esencia es lo mismo. Si yo compré 10 computadoras y lo modifico para que sean 12 o 15, son las mismas computadoras, es lo mismo, pero aumento la cantidad. Una obra adicional o una nueva partida o un nuevo renglón es diferente. Son cosas que no estaban en el contrato y se incorporan en el contrato. Una obra que no había sido prevista y ahora se debe ejecutar y que antes no la teníamos en el contrato. Un suministro que no estaba en el contrato, o sea, suministrar un listado de medicina en el cual, por ejemplo, no estaba incorporado los analgésicos y ahora se incorpora un renglón o partida que incluye analgésicos. Entonces, eso es un renglón nuevo, no estaba. ¿Okay? Eso trae unas modificaciones presupuestarias en uno y otro caso. Si se trata de mayores cantidades, sencillamente los precios ya lo teníamos porque eso ya estaba en el contrato,
lo que vamos a hacer es que ese precio unitario lo vamos a multiplicar ahora por más cantidad. Pero puede suceder entonces que si son obras nuevas o nuevos renglones o nuevas partidas, eso no estaba en el contrato. Entonces ahí el problema es incorporar no solo la cantidad, sino también el precio, porque el precio es posible, no necesariamente, pero es posible que no esté en el contrato. Entonces ahí las partes tendrán que pactar, porque la ley no da una solución expresa, cuál es el precio que se va a aplicar a esos nuevos renglones o esa obra adicional. Sobre el poder de dirección y control de la actividad del contratista, cabe mencionar, ahí sí los voy a llamar para que por favor se dirijan a la ley. Léanse el decreto ley de contrataciones públicas y vean cómo lo regula. Las normas las tienen citadas en su material de lectura. Y lo que hay que destacar aquí es que la ley, aunque no lo hace muy didácticamente, pero claramente ha establecido dos figuras para llevar este control o supervisión. En los contratos de suministro o de servicio ha previsto a los llamados supervisores, y para el contrato de obra mantiene la figura que se maneja en Venezuela ya desde hace muchos años, que es la del ingeniero inspector. Ambos son como los vehículos a través de los cuales la administración se sirve para ejercer estas potestades de supervisión y de control, con el énfasis puesto en el cumplimiento exacto de las obligaciones bajo el contrato, lo cual es bastante sano, es loable, es bueno, pero sería aún mejor que se cumpliera cabalmente. Luego tenemos el poder de interpretación unilateral del contrato, lo cual tiene una singularidad, porque esto es uno de esos poderes que se viene predicando como propio de los contratos administrativos, pero no está en la ley, no se ha incorporado expresamente a la ley de contrataciones públicas, por ejemplo. ¿Qué pasa en estos casos? Pues la doctrina del contrato administrativo que viene sosteniendo la jurisprudencia y que también apoya cierta doctrina, pues sigue manteniendo la existencia de este poder a pesar de que no esté en la ley. Pero ahí tendrían que decir, bueno, con la condición de que el contrato sea administrativo, con todos los problemas que hemos visto que esto acarrea. Esta potestad, por ejemplo, si está recogida en el decreto ley sobre concesiones del Poder Nacional, y ahí tenemos el ejercicio de una potestad concreta. Fíjense que en este caso se trata de concesiones sin más, sin necesidad de estar hablando de contratos administrativos. Este es un punto donde entonces la doctrina del contrato administrativo, a la cual hemos criticado tanto, mantiene como estas llamadas potestades o cláusulas implícitas.